Antes de iniciar a hacer las actividades de esta guía de trigonometría, vamos a estudiar estos dos conceptos. Entonces, un ángulo central es la abertura formada por dos radios de una circunferencia. Un ángulo central mide lo mismo que el arco que subtiende de la circunferencia. Es decir, este ángulo mide lo mismo que el arco. ¿Listo? Y se simboliza así, estilo como de un triangulito, o sea, el ángulo AOB es igual a lo que mide el arco. Este símbolo de aquí significa arco. Y recuerden que cuando yo menciono un ángulo, la letra que está en el medio, en este caso es la letra O, es porque ahí es donde está formado el ángulo. Véanlo aquí. ¿Ve? O sea, el ángulo AOB. Si el ángulo estuviera aquí, marcando aquí en donde está el punto A, entonces se llamaría era BAO. BAO. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre la letrica que está aquí en el medio es porque ahí está el ángulo. Un radián. El ángulo central de un círculo mide este mismo ángulo central que aquí está en rojo. El ángulo central de un círculo mide un radián si el arco interceptado por el ángulo tiene la misma longitud que el radio. ¿Listo? Entonces, largo del arco, este sería 4 centímetros, ejemplo. El radio debe medir también 4 centímetros. Ahora sí, vamos a iniciar con las actividades. Primer ejercicio. Completa con las siguientes claves. Pi medios, 180 grados, pi, ABC y 90 grados. Entonces, recuerden que esto significa ángulo. Entonces, el ángulo, ¿qué iría aquí de estas 5 claves? Entonces, diría el ángulo, el que tiene letras. Entonces, iría el ángulo ABC. Ángulo ABC. ¿De cuánto? Es un ángulo recto, entonces mide 90 grados. Es decir, que aquí iría 90 grados. Equivale a ¿cuántos radianes? Entonces miramos la tabla de equivalencias grados radianes. 90 grados equivale a pi medios, es decir, aquí va pi medios radianes. Entonces un ángulo de grados 180 equivale a ¿cuántos radianes? A pi. Entonces la respuesta quedaría así. El ángulo ABC o de 90 grados equivale a pi medios radianes, entonces el ángulo de 180 grados equivale a pi radianes. Segundo ejercicio. Expresa en radianes los ángulos dados. Entonces vamos a resolver el inciso A, 150 grados. Entonces recuerden que para convertir en radianes los ángulos a grados se debe multiplicar por pi radianes sobre 180 grados. Aquí está el ejemplo que está ahí arriba en la guía y procedemos a resolver. Entonces, 150 grados, estamos resolviendo el inciso A, 150 grados se multiplica por pi dividido en 180 grados. Entonces, multiplicamos, la multiplicación de números fraccionarios, recuerden que es directa, entonces 150 por pi me va a dar 150 pi sobre 1, aquí es como si hubiera un denominador 1 por 180, 180. Simplificamos. Simplificar es dividir. Entonces, ¿por qué vamos a dividir? Por quinta. Vamos a hacer simplificación sacando quinta. Entonces, 150 dividido en 5 me va a dar 30. ¿Listo? Entonces, quedaría 30 pi. Y 180 dividido en 5 es igual a 36. Quedaría sobre 36. ¿Listo? Ahora se vuelve a simplificar porque se puede sacando sexta. Entonces se hace lo mismo. 30 dividido en 6 es 5. Y 36 dividido en 6 es 6. Y me quedaría 5 pi sobre 6 radianes. Y esta es la respuesta, es decir, que este ángulo de 150 grados
en radianes equivale a 5 pi sextos. Tercer ejercicio, expresa en grados los ángulos dados. Entonces, aquí está el ejemplo, ahora es al contrario, nos lo dan radianes, debemos pasarlo a grados. Entonces, ¿cómo se hace? Multiplicando por, al revés, anteriormente era pi sobre 180, ahora es 180 sobre pi. Y lo hacemos entonces, 2pi, vamos a hacer el inciso A, 2pi tercios radianes se multiplica por 180 sobre pi. Entonces, multiplicación directa, 2pi por 180 sería 360 pi, dividido en 3 por pi sería 3pi. Se simplifica el pi, este pi con el pi de abajo se simplifica, o sea, se elimina y se saca tercera. Tercera de 360 sería 120 y tercera de 3 pues 1, entonces me queda 120 grados. Es decir que 2 pi tercios radianes es lo mismo que tener 120 grados. Entonces ahí seguimos con el proceso que es multiplicar. Entonces se multiplica y me da 60 pi sobre 180, se simplifica sacando sexta, sexta de 60 es dividir 60 dividido en 6, 10 y 180 dividido en 6, 30. Vuelvo y simplificamos sacando quinta y nos da 2pi sobre 6, 2pi sextos radianes. Es decir que a las 8:30 marca un ángulo de 60 grados que equivale a 2pi sextos radianes. ¿Cierto? Entonces, ese X es el ángulo menor, como en este ejemplo como si fuera el 8. ¿Listo? Y entonces después le sumo un número fijo que va a ser 25. Entonces, X más 25 sería el segundo ángulo de ese triángulo. Y ya X más 50 sería el tercer ángulo. ¿Por qué 50? Porque recuerde que como es un número fijo 25, al volverle a sumar, entonces, al sumarle ese 25, entonces nos representaría el 50. Entonces, planteo la ecuación y me quedaría X, que es el ángulo menor, más el segundo ángulo, que sería X más 25, más el tercer ángulo, que sería X más 50, y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 180. ¿Por qué 180? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces resuelvo X más X más X sería 3X. Va a ser igual 180 menos 25 más 50 son 75, pero aquí está sumando, lo estoy pasando al otro lado de la igualdad, me queda restando. Entonces resuelvo 180 menos 75, me va a dar 105. Y este 3 está multiplicando a la X, pasa a dividir. Y resuelvo esta división, 105 dividido en 3 me va a dar 35. Es decir, que el ángulo menor de ese triángulo es 35 grados. Entonces, el segundo ángulo sería 35 más 25 es igual a 60. Y el tercer triángulo sería pues 25 más 50, 35 más 50, 85. Y si sumamos los tres ángulos, 35, 60 y 85, efectivamente me va a dar 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ahora, pero aquí me dice que es en la medida en radianes. Ya la tengo en grado, entonces pasemos las radianes. Ahora pasar esos tres ángulos a radianes. Entonces 35 sería 7pi sobre 36. Esto ya lo hace, que es como hicimos el ejercicio anterior. Entonces multiplicando pi sobre 180 grados. Recuerde que para convertir grados a radianes se multiplica pi radianes sobre 180 grados. El sexto ejercicio, observa la figura y responde, ¿cuál es el valor de X? Entonces, vuelve y juega. Recuerden que la suma de estos tres ángulos de este triángulo suman ¿cuánto? 180 grados. Aquí nos lo está dando en radianes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esos ángulos en radianes, pasarlos a grados. ¿Listo? Ya cuando tengamos eso,
pues podemos decir cuánto vale X, porque nosotros sabemos que la suma de los tres debe ser 180. Y al tener este ángulo y este ángulo, pues lo que haga falta a 180 es lo que vale X. Entonces, pasémoslo primero a grados. Entonces, 5pi sobre 18 lo multiplico por 180 sobre pi, porque para poderlo pasar a grados debo hacer esta multiplicación y esto nos va a dar 50 grados. Es decir, que este ángulo vale 50. Ahora este ángulo, pi novenos. Entonces, pi sobre 9 por 180 pi es igual pi por 180 dividido en 9pi y simplifico, elimino los pi, se simplifica y hago esta división. 180 dividido en 9, eso es 20. Luego, sumar esos ángulos y restar 180 sabiendo que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Entonces 50 más 20 es 70. O sea, este ángulo y este suman 70. Si los tres deben sumar 180, ¿cuánto hace falta aquí? Hace falta 110 y ese es el valor de X. ¿Listo? O sea, este ángulo es 110 grados. Muy fácil. Ejercicio 7. Prueba saber. Lee y escoge la opción correcta. Esta es una relación entre el ángulo CAB. Recuerden, ¿dónde está el ángulo? Forma aquí este hecho. Y media circunferencia. ¿Listo? Entonces, el ángulo que describe el diámetro de la semicircunferencia J es decir, este ángulo es obtuso, agudo, llano o recto. Entonces, aquí miran las imágenes, el ángulo agudo es menor de 90 grados, ángulo obtuso mayor a 90 pero menor a 180, el ángulo recto es el ángulo de 90 grados y el ángulo llano es semicircunferencia, o sea, una media vuelta que es valor a 180 grados. Entonces usted mira estas cuatro imágenes y responde. Muy sencillo. El punto 8 dice la cantidad de veces que el ángulo CAB en la circunferencia, la cantidad de veces que el ángulo KB en la semicircunferencia J es. Entonces, ¿cuántas veces cabe ese ángulo? Este. Entonces, 3 veces y sobra un pedazo. Aquí está la respuesta, pero ustedes le hacen el análisis, me justifican por qué es esta respuesta, mirando esta partición del círculo en 12 partes. Me dicen por qué este ángulo cabe 3 veces y sobra un pedazo. ¿Listo? Lo mismo para el punto 9. Entonces, la cantidad de veces que el ángulo CAB en la semicircunferencia J es 6 veces y un medio, es decir, 2pi. ¿Por qué este ángulo es 2pi en esta circunferencia? Lo mismo, esta es la respuesta, pero ustedes me justifican. Y décimo punto, en radianes la semicircunferencia J equivale a pi. ¿Por qué equivale a pi? De cuánto es el ángulo que estamos hallando para que valga pi. Te recuerde que este ángulo es un ángulo llano que mide 180 grados y eso es lo mismo que tener pi. Pi equivale a 180 grados. Bueno. El ejercicio 11 dice, la rueda de Chicago da una vuelta completa en 5 minutos. Si la rapidez de giro no cambia, ¿qué ángulo en radianes gira al cabo de 60 segundos? Entonces, primero se plantea la relación de los datos que están dando y se resuelve regla de 3 simple. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que una vuelta, aquí dice, una vuelta completa, o sea, completa, ¿la da en cuánto? En 5 minutos. Si yo doy una vuelta completa, estamos hablando de 360 grados. Y eso lo da en 5 minutos. Y 5 minutos equivale a 300 segundos, porque 5 por 60, 300. 300 segundos, es decir, que cuando esta rueda de Chicago da una vuelta, un giro de 360 grados, lo está dando en 300 segundos, es el tiempo que tarda. Entonces hacemos una relación de regla de 3 simple. 360 grados, que equivale a la vuelta, equivale a 300 segundos, porque ese es el tiempo que demora en dar esa vuelta.
Ahora me preguntan, ¿qué ángulo en radianes gira al cabo de cuánto tiempo? 60 segundos. Entonces, segundos debajo de segundos, 60 segundos. Y la incógnita es saber ese ángulo. Entonces, aquí se coloca X. ¿Qué hago? Multiplico 60 segundos por 360 grados y lo divido entre 300 segundos. Y eso me va a dar 72 grados. Luego se convierte estos grados en radianes porque la respuesta es en radianes. Vea, ¿qué ángulo en radianes? Entonces ya teniendo en grados lo puedo convertir en radianes multiplicando por pi sobre 180 grados equivale a 72 pi sobre 180 y se simplifico sacando novena. 72 dividido en 9 es 8 y 180 dividido en 9 es 20. Saco mitad de 8, 4 y mitad de 20, 10. Vuelvo y saco mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Es decir, que el ángulo en radianes que gira al cabo de 60 segundos es 2 pi quinto radianes. Sería la respuesta la A. Muy sencillo. Esto es importante que lo tengan en cuenta, lo de regla de 3 simple. Punto 12. Producción textual. Entonces, realiza una historieta o cómic con dibujo manual o herramientas tecnológicas referente al siguiente texto, dando respuesta a la pregunta dentro de la historieta o cómic. Entonces, aquí yo utilicé una herramienta en internet online de hacer cómic, historieta que se llama Piston. La pueden buscar Piston para hacer historieta online. Ustedes la pueden hacer, ahí ingresan las imágenes, lo que quieran y el texto. Pero la idea es que sea referente a este texto y que dentro de la historieta responda a esta pregunta. Entonces, ¿qué tema estamos viendo? Medición de ángulos en el sistema cíclico, el nombre de cada uno. Aquí en el primer cuadrante yo coloqué, ¿sabes que el carrusel o juego Tío Vivo, que se conoce como un juego mecánico para niños, fue concebido para entrenar soldados en el combate desde el año 500 a.C.? Si un soldado entrenaba dando 100 vueltas en el carrusel al día, ¿qué ángulo giraba el Tío Vivo durante el entrenamiento de un soldado? Entonces aquí está la respuesta. Si la medida se toma en grados, una vuelta completa equivale a 360 grados, que lo acabamos de ver inclusive en la rueda de Chicago. Luego, el ángulo de giro es 100 vueltas, que equivaldría entonces a 36.000 grados. ¿Listo? Entonces, ahí está la historieta o cómic. Pueden hacerla de diferentes maneras. Recuerden, si no tienen herramientas tecnológicas, lo pueden hacer manual, haciendo dibujitos, pero vuelvo y les insisto, lo ideal de la historieta es que me incluyan este texto con la respuesta. Entonces aquí vea, el carrusel o Tío Vivo, que se conoce como juego mecánico para niños, inicialmente fue concebido para entrenar soldados en el combate desde el año 500 después de Cristo. El nombre carrusel deriva de la palabra carrosella, que significa pequeña batalla, lo cual muestra el vínculo con la milicia. Si un soldado entrenaba dando 100 vueltas en el carrusel al día, ¿qué ángulo giraban el Tío Vivo durante el entrenamiento de un soldado? Entonces ya sabemos que una vuelta son 360 grados, entonces si son 100 vueltas, entonces multiplico por 100, sería 3600 grados. Listo, ustedes tienen mucha creatividad, espero unas historietas espectaculares. Ejercicio 13. Hola, hoy construiremos ángulos utilizando herramientas como la escuadra y el transportador, el compás y un software de geometría dinámica llamado GeoGebra. Con la escuadra y el transportador construiremos un ángulo de 100 grados. Primero, ubicaremos un punto que denominaremos A. Con la escuadra trazaremos una semirrecta que parta desde este punto. Al final dibujamos una flecha que indica que la línea continúa. Luego, tomamos el transportador y hacemos que su centro coincida con nuestro vértice y con la semirrecta que hemos trazado. Y empezamos a contar de 10 en 10 hasta llegar a los 100 grados que necesitamos. Y con la escuadra, unimos estos dos puntos. Y aquí ya obtenemos los 100 grados de nuestro ángulo.
Siguiendo estos mismos pasos podemos construir el ángulo que necesitemos. Ahora construiremos ángulos de 90 y 45 grados utilizando el compás. Trazamos una línea. En esta línea ubicamos un punto. En este punto ubicamos nuestro compás. Y trazamos una semicircunferencia. Lo que obtenemos son dos nuevos puntos sobre la línea. Como sabemos, esta semicircunferencia tiene un ángulo de 180 grados. Ahora, para hacer nuestro ángulo de 90, la abertura del compás tiene que ser mayor a la del radio. Y ahora, trazamos dos arcos que se intersecten. Aquí obtenemos un nuevo punto de intersección y vamos a trazar una línea que va desde el punto de intersección hasta nuestro punto en la circunferencia, que a partir de ahora será el vértice de nuestros ángulos. Para construir ángulos de 45 grados, debemos dividir cualquiera de estos dos ángulos de 90 grados como hicimos anteriormente. Vamos a partir desde este punto y desde este punto, con la misma abertura del compás. Ahora, dibujamos dos arcos. En este punto de intersección, trazamos una línea hasta el vértice. Hemos obtenido nuestro ángulo de 45 grados y este nuestro ángulo de 90. Ahora construiremos un ángulo de 38 grados utilizando GeoGebra, un software de geometría dinámica que podemos descargar y utilizar de manera gratuita. Lo primero que debemos hacer es ir a la barra menú. Opción ángulo. Luego, ángulo dada su amplitud. Ponemos un punto que se denominará A y luego otro punto que será nuestro punto B y aparece un cuadro de diálogo. Aquí ponemos la medida del ángulo que queremos construir. En este caso, 38 grados. Luego, OK. Aquí nos muestra un ángulo de 38 grados. Ahora, en la opción menú, vamos a donde dice segmento y unimos el punto A con el punto B y hacemos un tercer punto, que será el C, y dibujamos la línea faltante para completar el ángulo. Y esta es la amplitud que deseábamos. Además de las que te acabo de mostrar, hay algunas otras formas de construir ángulos, pero es momento de que empieces a construir los tuyos. Muchos éxitos. Chao. Listo. Ya después de haber visto el video que se llama La construcción, entonces van a redactar un texto, toma nota de lo que cree relevante relacionado con las siguientes preguntas. Responden estas preguntas y después redactan un texto. Entonces, ¿cuántas formas de construir ángulos lograste identificar en el video? Entonces, recuerden que él lo hizo primero con escuadra, después lo hizo con un compás. Primero lo hizo con escuadra y transportador, después lo hizo con un compás y después utilizando el programa de GeoGebra. ¿Listo? Que se los recomiendo desde ya que lo vayan descargando en su celular o en el computador. GeoGebra, porque en la guía de geometría lo vamos a utilizar bastante. Después dice cuáles herramientas fueron utilizadas para dichas construcciones. Entonces fue utilizado el programa GeoGebra, la escuadra, el transportador, el compás. ¿Listo? Ahora vamos para el ejercicio 14. Es una práctica. Entonces, así como vieron el video, entonces lo pueden tomar como referencia para ustedes hacer un video de 3 minutos donde replica el procedimiento utilizado en el video para construir los siguientes ángulos. Ahí en el video graficaron el ángulo de 45 y ángulo de 90. Ahora ustedes van a graficar estos 3 ángulos, haciendo primero uso de tu regla y el transportador, después del compás y por último el programa de GeoGebra. Entonces ahí toman como referencia el video.
Y recuerden que ya después que lo grafiquen, expresa los ángulos dados en radianes. Repito, si no tienes herramienta tecnológica para hacer el video, debes hacer en hojas el procedimiento de la construcción de los ángulos, explicando paso a paso con dibujos. Bueno, queridos estudiantes, espero este video les haya servido para realizar con éxito las actividades de la guía de trigonometría.